El 25 de junio de 1944 se ordenaron como sacerdotes 3 fieles del Opus Dei. Desde aquel entonces han recibido el sacerdocio más de 1.700 fieles del Opus Dei que han dejado su profesión civil para dedicarse de lleno a atender espiritualmente a las personas que se ponen en contacto con la obra en colaboración directa con los apostolados de cada diócesis. En los años 40 se multiplicaron las incomprensiones y maledicencias hacia San José María y el Opus Dei. Se le llamó hereje y masón, se le condenaba sin escucharle. San José María perdonó y calló. Yo hace bastantes años, una vez que no podía más ya, ante las calumnias y las mentiras, las difamaciones de los buenos, gente buena, pobrines, os quiero tanto, pues me levanté a la madrugada y me fui al oratorio que yo tenía al lado de la habitación donde dormía y me acerqué al sagrario y me puse de rodillas y le dije: Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? Y desde entonces no me importa nada de nadie. Desde el primer momento contó con el apoyo del obispo de Madrid, que había dado su aprobación al Opus Dei. Monseñor Álvaro del Portillo fue un estrecho colaborador de San José María durante 40 años, y tras fallecer este se convirtió en su sucesor. Estuvo al cargo del Opus Dei desde 1975 hasta 1994, año en el que murió con fama de santidad. El fundador le envió a Roma en los años 40 para conseguir la aprobación de la Santa Sede. Mandó en los años 40 para la aprobación del Decretum Laudis y me dijeron eso, que el derecho canónico no estaba preparado para una novedad de ese estilo. Y por lo tanto hacía que el Opus Dei había nacido con 100 años de anticipación y que había que esperar. Y entonces yo escribí inmediatamente a nuestro padre 2 o 3 cartas seguidas, en días seguidos, largas. Y dijeron: Señor, pienso, padre, que tiene que venir usted, pues yo ya no puedo hacer más. El fundador estaba gravemente enfermo de diabetes y el médico desaconsejó el viaje a Roma. No me hago responsable de su vida, dijo. Pero San José María emprendió el camino. Pasó por Zaragoza y Barcelona y puso su inquietud a los pies de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Montserrat. Poco antes de embarcar visitó a la Virgen de la Merced. Su oración era de abandono en las manos de Dios. Al anochecer del 23 de junio llegó a Roma. Se alojó en la plaza de Città Leonina, al lado del Vaticano. Desde la galería de su casa a las habitaciones del Santo Padre había menos de 60 metros. Emocionado, se hincó de rodillas. Pasaron horas de honda oración y así, sumergido en Dios, acabaron por sorprenderle las primeras luces del nuevo día. Había venido a presentar el Opus Dei, un recién nacido, a la consideración del vicario de Cristo. Quiere romanizar el Opus Dei, hacerlo católico, universal. Pues Pablo VI le trató con un gran cariño, y cuando yo le sucedí a nuestro fundador y me tuve que presentar a él, me dijo: tenga usted en cuenta que todo lo que pertenecía al fundador del Opus Dei ya no es el Opus Dei, es de la Iglesia. Y por lo tanto tienen que hacer tesoro de todo esto y escribirlo, y es lo que hemos hecho. Y me dijo, pues nada más que lo siguiente, que consideraba que el padre era una de las personas de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que había recibido más carismas de Dios y que había sido más fiel a esos carismas. Mayor es lo que se puede hacer. En los años 50, desde Roma, el fundador impulsó la expansión del Opus Dei. Precedió la llegada de sus hijos con frecuentes viajes por Europa mediante conversaciones con los obispos de los distintos lugares. En 1946 se había empezado la actividad del Opus Dei en Italia y en Portugal. Después en Inglaterra, Irlanda y Francia. En 1949 en Estados Unidos y México. ¿Y cómo pudo pasar esto? Por la bondad de Dios, evidentemente, pero después por la oración de nuestro Padre, que está pendiente de sus hijos. Y les escribía cartas constantemente, si podía cartas largas, si no, cartas muy breves, de pocas líneas, pero para hacerles ver que Él estaba con ellos. Y así les animaba, incluso humanamente, y además les impulsaba a
a que no abandonasen su vida interior al revés, sino que incrementasen su vida interior. Y así se hizo la obra. En 1975, cuando falleció el fundador, el Opus Dei estaba extendido en los 5 continentes y contaba con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. Entre 1947 y 1950, el Opus Dei recibió diversas aprobaciones de la Santa Sede. La fisonomía que presentaba era como la de una porción del pueblo de Dios. La figura jurídica definitiva no llegó hasta unos años después de su fallecimiento. Fue en 1982 cuando Juan Pablo II erigió al Opus Dei como prelatura personal. Sacerdotes y laicos, mujeres y hombres, casados o no, participan plenamente de un mismo espíritu. Se admite además como cooperadores a no católicos e incluso a no cristianos. ¿Por qué no van a ayudar a hacer el bien personas que no tienen nuestra fe? Justamente de esa manera se hacen más gratas a Dios y es posible que el Señor les dé el don grande de la fe. Y hay muchos. Hay incluso algún pastor anglicano que en momentos muy duros para el Opus Dei me dijo: aquí estoy. Los fieles del Opus Dei promueven en todo el mundo instituciones educativas, asistenciales, benéficas, que constituyen de modo claro e inmediato un servicio cristiano, un apostolado. El comité organizador de la canonización promovió el proyecto Harambee. Harambee en suajili significa todos juntos. Es un proyecto de formación que quiere dar dignidad y conocimientos a quienes están más necesitados. En este caso, los países subsaharianos. Estoy contenta de estar aquí para hablar de Harambee. El primero que usó esta expresión fue mi marido, el primer presidente de Kenia. Desde entonces hasta ahora, el concepto Harambee ha promovido muchas cosas, como por ejemplo construir colegios, iglesias, hospitales y también ayudar a otras personas menos afortunadas. Nos hemos reunido aquí hoy para recordar la persona del fundador del Opus Dei, el beato José María, y me gustaría pedir a todo el mundo que ayuden y animen el proyecto Harambee África 2002. Yo apoyo este proyecto Harambee 2002. Gracias, y voy a concluir diciendo Harambee. Monseñor Echevarría conoció a San José María en 1948. En 1953 pasó a ser uno de sus colaboradores inmediatos. Tras el fallecimiento del fundador, continuó trabajando junto a Monseñor Álvaro del Portillo y en 1994 le sucedió como prelado del Opus Dei. La figura de San José María aparece muy ilustrativa a este respecto. Desde los primeros momentos de su vocación no se ahorró ningún trabajo en el servicio a las almas. Antes he aludido brevemente a sus andanzas por los barrios extremos del Madrid de los años 20 y 30, en perenne contacto con la pobreza y la enfermedad, atendiendo a moribundos, confortando a enfermos, ilustrando a niños y adultos con la doctrina cristiana. Puedo asegurar, porque lo he contemplado con mis ojos, que así gastó el resto de su existencia, hasta la última jornada, siempre pendiente de los demás, cercanos y lejanos, conocidos y desconocidos. Rezaba y se sacrificaba gustosamente por las almas sin excepción. San José María Escrivá contestó en 1967 a un periodista: nuestro espíritu es